Vivo después de la muerte. Hoy nos platica su experiencia Elías Harari. Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos. ¿Cómo están? Yo hace 36 años aproximadamente tuve un accidente de carro, el cual mi propio coche me golpeó en el cuello, me atropelló y me dejó paralizado del pecho hacia abajo. ¿Cómo me atropelló? Sí, ¿cómo bueno, te fue algo muy extraño. Yo salí de mi casa, era un domingo a las 3 de la tarde más o menos. Por mi casa hay varias subidas, entonces mi carro en la subida se paró, así se detuvo la marcha. Entonces yo quedé como en una curva muy peligrosa. De este lado había un precipicio, entonces con los nervios y así de cómo que necesitaba prenderlo, mi volante se fue hacia la derecha, o sea, bueno, hacia la izquierda y me fui hacia el lado del precipicio. Entonces mi carro se detuvo, la llanta se detuvo en la banqueta, o sea, como se atoró en la mera curva, estaba más peligroso. Entonces yo bajé para intentar moverlo y ya lo quería estacionar por ahí. Estaba a 2 cuadras de mi casa. Entonces cuando hice esto, lo empujé y el carro se empezó a ir hacia el otro lado de la calle y se iba a estrellar en un muro. Entonces para evitar que se estrelle, corrí. Iba a subir al coche y cuando ya estaba casi a punto de subir, me tropecé y la puerta que iba abierta me pegó en el cuello. No podía moverme, ya no sentía mi cuerpo. Entonces empecé a gritar porque ya no sentía mi cuerpo, o sea, no sentía del pecho hacia abajo nada. Mis brazos sí los movía. Y ya después de un rato llegó una patrulla, le dije dónde vivía y ahí me desmayé. Y ese día era 5 de enero. Entonces, era domingo 5 de enero, que era regresando de vacaciones. Había poco personal en el hospital. Entonces, no me pudieron hacer bien los estudios con la máquina de rayos X, no funcionaba bien. Y el doctor no sabía bien qué me estaba pasando. O sea, yo estaba completo, no tenía nada roto, nada más un raspón aquí en la barba. O sea, es un milagro yo que esté aquí vivo, porque pasó eso y luego tuve una muerte clínica. Ya cuando hicieron todos los estudios, pensó el doctor que mi problema era en la espalda, no en el cuello. Me operó ahí y al día siguiente llegó muy contento diciéndome que todo estuvo muy bien porque solo era el golpe y solo estaba inflamado, que cuando se desinflamara iba a volver a caminar. Pero yo cuando desperté me dolía muchísimo el cuello. Me dijo, ahorita te doy unas aspirinas para ese dolor. Y lo traía roto, pero nadie sabía. Entonces, ese mismo día... ¿Tú no te acordabas que te había pegado acá? Sí, yo me acordé que me pegó y yo cuando desperté me acordé o sea, sentía el dolor tan fuerte. ¿Tenías cuántos años? 17, acababa de cumplir 17. Y no tenía collar, lo que tenían que haber hecho era ponerme un collarín. No lo pusieron y me movían de un lado a otro y mi cuello se empezó a fracturar más. Entonces, ese día, el lunes 6, me dijo el doctor, ya te vamos a hacer fisioterapia para que ya empieces y no sé qué. Entonces, en la tarde llegaron con una mesa, me pasaron esa mesa, me amarraron y me levantaron. Pero imagínate, al levantarme, pues mi cuello estaba mal y me fui hacia adelante y me desmayé porque se rompió otra vez. Ahí se volvió a fracturar. Entonces, cuando desperté... Es un poco negligencia médica. Sí, o sea, la mitad, o no sé en qué porcentaje, pero sí un gran porcentaje fue el trato de los doctores. Entonces, cuando desperté, ya no podía mover mis manos ni mis brazos, después de que me pararon, porque me habían fracturado más. Entonces, al día siguiente, el martes, llegó el doctor a ver qué había pasado, a saber cómo seguía, y ya vio que mi sensibilidad había subido, que ya sentía menos, que no movía los brazos, ni las manos, ya estaba peor. Entonces ahí me hizo una tomografía, me mandó a hacer este estudio, que lo hubieran hecho, si lo hubiera hecho desde el primer día, se hubiera sabido. Ajá. Entonces me hicieron este estudio y ya se dieron cuenta que era el cuello. Entonces él decidió volverme a hacer otra cirugía 2 días después, el jueves. Entonces cuando hizo esta operación ya me prepararon, me anestesiaron y todo. Y el doctor intentó regresar mi cuello a su lugar, porque ya estaba desplazado por todo el movimiento más el golpe. Entonces cuando hizo esto, algo pasó que de mi nariz empezó como que se reventaron unas venas y empezó a sangrar por ahí. Y en eso mis signos vitales empezaron a bajar.
Entonces el doctor detuvo la operación, salió con mi familia a pedir sangre y en ese momento me fui. Me tuve una muerte clínica, más o menos como de 16 minutos, dijeron. O sea, era imposible que regresara y estuviera aquí platicando con usted. 16 minutos estuve fuera. ¿Y qué sentiste? ¿Qué No, viste pues, en esos ¿qué 16 viste? minutos? Escribí un libro donde cuento todo lo que vi en ese momento, que fue algo Sí, impresionante. es verdad Fue- lo de la luz y eso. Sí, o es sea, real. yo vi, Ok. me empecé a desprender de mi cuerpo y empecé a ver todo desde arriba, los doctores, las enfermeras, mi cuerpo. Y en ese momento me di cuenta que, pues, o sea, si mi cuerpo estaba ahí y yo acá, pues no era mi cuerpo. Ahí me empecé a entender muchas cosas que a los 17 años no tenía idea. ¿Sentías paz en ese Sí, momento? muchísima. O sea, todo el dolor que Dejaste tuve esos 4 días tan fuertes se me desapareció en el segundo. Y sentí muchísima paz, mucha alegría, felicidad, así algo. Son sensaciones muy difíciles de describir. Que hoy te hacen ser quién eres, también eso, todo eso que has de haber vivido. Sí, así es. O sea, desde ahí cambió mi vida completamente en la forma como veo las cosas y cómo sé que, bueno, cuando yo estaba allá, yo vi muchos seres de luz, vi una luz impresionante, hablé con esta luz, o sea, de esa luz salía una voz muy potente que yo sabía que era pues lo que llamamos Dios, quien habló conmigo y me decía que todavía no era mi momento, porque yo cuando estaba ahí dije, yo ya me quiero quedar acá. Claro. Yo ya no quiero, o sea, veía todo lo que pasaba abajo. No querías vivir ese dolor. No, ¿Tienes muy claro esa visión? O sea, de eso que viste, sí, o sea, lo ajá. puedes ver muy claro. Y entonces me dijo, todavía no es tu momento, tienes que todavía hacer muchas cosas y cumplir tu misión y vas a ayudar a mucha gente y así, cuando hagas eso, vas a regresar. ¿No te da miedo la muerte? No, para nada. Cuando regresas de esos 16 minutos. Me da miedo no cumplir mi misión, porque ya no quiero, cuando me vaya, ya... ¿No quieres que te digan lo mismo? Sí, Bueno, exacto. pero esto es parte Ya me de quiero quedar cumplir- ahí. Esto es Ajá. parte de cumplir tu misión y todo el trabajo que haces. compartirlo Sí. con la mayor cantidad de gente. Sí, que es lo que hacemos acá también. Por eso Así también es. estás acá, gracias. Sí. Cuéntanos, regresas de estos 16 minutos. ¿Te reviven? Sí, o sea, bueno, no me reviven, Dios me regresó y yo desperté. Ellos lo que hicieron fue hacerme las transfusiones de sangre y reanimarme, hacer todo lo que como médicos Sí. tenían que hacer. Pero yo sentí que él fue el que él decidió y en ese momento regresé y yo entré como en mi cuerpo y abrí los ojos. Y ahí ya estaba en terapia intensiva. Y habían 2 enfermeras, yo empecé como a vomitar sangre, me acuerdo lo primero que pasó, pero yo seguía sintiendo esa sensación de paz y de plenitud que sentía allá. O sea, cuando desperté, esa sensación me duró como un mes más o menos. Wow. Y vi muchas cosas después que ahí lo Sí, lo vamos a escribí. leer, claro que sí. Exactamente. Todos léanlo. Sí. Todos los que quieran saber. Sí, entonces, pues sí, a partir de eso, te digo, mi vida cambió y empecé a ver la vida totalmente distinta de cómo era antes, ¿no? Fue difícil. Antes era un chavo, pues nada espiritual o nada que ver con todo lo que yo descubrí ahí, ¿no? O sea, muy material, de chavo, con amigos, amigas. Bueno, o sea, también la edad que tenías, en el relajo. 17 sí. años. Exacto, pero todo ahí cambió radicalmente y me hizo como tener ese despertar de conciencia. Y cuando pasa esto, Sí. ¿cómo tomas esta noticia de Ujú. ya no vas a volver a caminar? Tu gente, Sí, al ¿cómo día te- siguiente llegó el doctor y me dijo ya lo que había visto, pero fue muy crudo y me dijo, tú ya nunca vas a volver a caminar, ya eres como un bulto, Ay, no. tienes que contratar a alguien, un mocito que esté contigo toda la vida y que haga todo por ti porque tú ya, bye, se acabó tu vida. Así, Ay, no, tal qué cual. horror. Así, Bueno, así, al día siguiente de todo lo que pasó. 3, 4 meses por ahí ya empecé a hacer ya todo otra vez yo solo. Y tienes hijos. Sí, después de unos años de mi accidente, bueno, como 13 años me casé y tengo 4 hijas. Y pues rehice mi vida, o sea, no me derroté a pesar de las circunstancias
viví. Siento que eso es una decisión. Sí, es lo que te iba a decir. Y lo que te motivó fue esa muerte clínica. Sí, bueno, todo, mi carácter, el pensar que tenía mucho por vivir y mucho que dar. Y eso que me dijo era en la luz de que yo tenía una misión que cumplir y que por algo estaba acá y que todo esto fue como poco a poco lo fui integrando en mi vida. Y por eso decidí hacer lo que Te hago. voy a hacer una pregunta fuerte, pero Ajá. ¿hoy te hace sentido por qué te regresaste después de esos 16 minutos? O sea, ¿lo entiendes? Sí, ¿Te queda muchas claro? veces he pensado, sentido que, o sea, muchas veces cuando tengo circunstancias de la vida difíciles, digo, pues me hubiera quedado allá. Sí lo digo, lo pienso mucho, pero sé que no es el momento todavía y sé que sí hay mucho que hacer aquí y tengo que encontrar, o sea, bueno, sé que necesito que esa luz que yo vi allá, poderla realmente transmitir para que esa luz o esa misma sensación que viví allá la pueda sentir. Oye, para Sí. despedirnos, una pregunta. Sí, ¿Este libro, además de tu experiencia, tiene herramientas que compartes con la sí, gente? Que muchos pueden- mensajes y muchas herramientas y muchos claves que yo descubrí para hacer lo que hago. Y Claro. nos podrías decir, digo, me imagino que hay miles, Sí, pero una uno que nos ¿Una? pudieras, que así de verdad es el que más mueve. bueno, una de las principales que yo he descubierto y que depende de cada quien es la elección. O sea, que tú eliges, como decía Víctor Frankl, o sea, él a pesar de que estuvo en un campo de concentración y no tenía su libertad y todo, decidió sentirse libre. Entonces fue una decisión que tomó. Eso es lo que yo o sea, yo me identifico mucho con esa historia, porque yo decidí, a pesar de todo lo que he vivido y todo, pues que la vida sigue y que depende de la actitud con la que vives. Y es una decisión diaria, ¿no? Es todos los Sí, días claro. decidirlo. Ujú. Sí. Y depende de ti, ¿no? Sí. O sea, depende de cada quien. Sí, Elías Pues sí. tiene muchos, tiene podcast, tiene cursos, Ujú. da... Es coach. Sí, estoy ahorita promoviendo unos talleres que se llaman de transformación de vida, que están Aquí les vamos a dejar Aquí todos muy, los datos, muy ¿no? buenos Sí. para todo el mundo. Y qué mejor que vivirlo a través Sí. de tu experiencia. Así es. Gracias por Elías. estar acá. Un No, a ejemplo, ustedes, gracias. gracias por invitarme.